Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Marcela Cardona Buitrago, pertenezco al programa de mercadeo, cuarto semestre. En el día de hoy les voy a hablar de las características del comercio en 1596 y cuándo nació William Shakespeare. Las características del comercio en 1596 nos dice que está marcado por profundas transformaciones en la actividad comercial, especialmente al tratar de proteger el capital a largas distancias, eh, ya que tiene un alcance global. La actividad comercial está condicionada por diversos factores, como lo son la disponibilidad del capital para invertir, los recursos naturales y especialmente las leyes que se rigen en cada lugar, lo que impulsan el desarrollo de cada una de las ciudades. La moneda que se utilizaba en este tiempo eran los Ducati y de acuerdo a ella pues se podían hacer muchos negocios, sin decir que habían otras formas de, de intercambio. William Shakespeare nace el 23 de abril de 1564 en Stamford, una pequeña ciudad del Reino de Inglaterra. De William Shakespeare nos muestra que tiene 37 obras literarias y 154 sonetos, lo cual impacta la evolución del mismo. William Shakespeare nos enseña que el autocontrol es el mejor regalo. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía Quintero y voy a hablar sobre el punto 3 y 4. Bueno, el punto 3. ¿De qué nacionalidad era William Shakespeare? William Shakespeare era de Inglaterra. ¿Por qué podía hablar del comercio en Venecia? Porque fue quien hizo ver el comercio diferente como acto de generosidad. ¿Dónde queda Venecia en 1596? Venecia quedaba en el norte de Italia, a orillas del mar Adriático. ¿Cuáles eran las principales regiones, ciudades y naciones donde se desarrollaba el comercio cercano en 1596? Las ciudades que desarrollaban el comercio cercano eran Venecia, Milán, Florencia y Génova, convirtiéndose en grandes metrópolis comerciales, capaces de conquistar la independencia respecto a sus soberanas fórmulas. Las principales naciones que desarrollaban el comercio eran China, India, Grecia, Persia y Roma, creando la ruta de la seda. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Andrea Jiménez, estoy estudiando mercadeo, voy en el cuarto semestre y hoy vamos a hablar de los mercaderes de Venecia. Me corresponden dos preguntas. La primera es qué productos se comercializaban en el año de 1596. Los productos que comercializaban en esta época eran los metales preciosos, los textiles, el trigo, el vino y el aceite, también la seda y las especies. Eh, También qué transporte utilizaban para comercializar sus productos. El transporte que ellos utilizaban era de manera terrestre los caballos y de manera marítima los barcos. Para hacer válidos sus negocios, ellos utilizaban cartas de porte, conocimientos de embarque, facturas cambiarias, contratos comerciales y registros contables muy detallados. La otra pregunta es qué negocios mercantiles se pueden observar en el mercado de Venecia. Los negocios mercantiles que se pueden observar en esta época eh, son los préstamos y las operaciones financieras, la industria textil y también el comercio internacional. El comercio internacional era obra de Antonio, el personaje principal, que era un rico mercader cristiano que realizaba negocios comerciales en lugares lejanos como Trípoli, la India, México e Inglaterra, transportándolo a través de sus propios barcos. Los préstamos los realizaban judíos, Charlotte,
que se lo realizaba a Antonio, que era un cristiano, y también ellos les cobraban con altos intereses y todo esto se hacía en el siglo XVI. Y la industria textil no era tan utilizada en esta época, era un poco desconocida. Por eso se habla muy poco de ello. Muy buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Me presento, mi nombre es Laura García Vázquez, estudiante de Mercadeo y actualmente estoy cursando el cuarto semestre. En el día de hoy hablaremos un poco sobre la película El Mercader de Venecia. Y de acuerdo a eso responderemos algunas preguntas. Una de ellas es, ¿qué dilemas éticos se observan en el Mercader de Venecia? Los principales dilemas éticos que se muestran son las grandes indiferencias entre los judíos, cristianos, las consecuencias que se pagan cuando no se cumplía un contrato correctamente en esa época. Un ejemplo claro que vemos en la película es el acuerdo que hacen el señor Shylock y el mercader de Venecia, Bassanio, el cual Bassanio rompe el acuerdo y como consecuencia debe dejarse cortar una libra de su carne del pecho. Podemos evidenciar que el señor Shylock se expresa con mucho odio hacia los cristianos. La otra pregunta es, ¿cuáles son los orígenes del comercio? Como sabemos, el comercio se inició en décadas atrás y se empezó a originar por medio de una estrategia planteada, la cual conocemos como hoy en día el trueque, el cual consistía en intercambio de productos por otros, entre los mismos vecinos, familiares, allegados. Esto se hacía hasta que se fueron creando otras maneras más eficientes para un mejor comercio. Lo que hasta hoy en día son estrategias que siguen evolucionando para así obtener un mejor comercio todavía. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Maya. En este momento estoy estudiando Mercadeo en la Católica del Norte. Para este taller les voy a explicar el punto número 9 y punto número 10. Punto número 9. Orígenes y características del registro mercantil a nivel histórico. Los antecedentes del registro mercantil se remontan más o menos en la Edad Media, con la aparición de los libros de matrícula donde se registraban los comerciantes y cuáles eran sus principales actividades. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que se estableció un sistema formal de registro mercantil impulsado por la necesidad de regular el comercio y proteger los derechos de los empresarios. Esos eran como los dos focos principales. Los primeros registros mercantiles se dieron en Francia, España y luego pasó a América Latina. En Francia, se registró en 1807. Se creó en el Tribunal de Comercio y el Registro Mercantil con el objetivo de centralizar la información sobre las empresas y facilitar las transacciones comerciales. En España se dio en 1829, donde se estableció la obligación de inscribirse en el registro público de comercio para las empresas y los comerciantes individuales. Y en América Latina se inspiró en los modelos europeos, obviamente, para sacarlos. En países como México, Colombia y Argentina se establecieron registros mercantiles durante el siglo XIX. ¿Cuáles son las características del registro mercantil a lo largo de la historia? Inicialmente se hicieron de manera manual en sus inicios y era algo que limitaba la eficiencia y el acceso a la información, ¿cierto? Luego pasó a ser mecanizado. La mecanización del registro mercantil en el siglo XX permitió agilizar los procesos y mejorar la accesibilidad de los datos. Luego, en este momento, en la actualidad, se realiza de forma informatizada, ¿cierto? Los registros mercantiles son completamente informatizados, lo que facilita la consulta de la información y la realización de trámites en línea. Bueno, las funciones del registro mercantil es publicidad legal,
Entonces, con esa inscripción al registro mercantil, da publicidad legal a los actos y contratos de las empresas, lo que significa que son oponibles a terceros. Seguridad jurídica. El registro mercantil protege los derechos de los comerciantes y empresarios que interactúan entre sí. Información mercantil. Es una fuente de información valiosa sobre las empresas, lo que permite a los inversores, clientes o proveedores tomar decisiones un poco más informadas. Listo. La evolución del registro mercantil pues ha sido algo muy bueno para todos los empresarios y para todos los comerciantes porque ha evolucionado de manera significativa y se ha ido adaptando a las necesidades cambiantes que ha tenido el mundo y las empresas. En la actualidad pues enfrenta un desafío y es la digitalización y la necesidad de proteger los datos personales por todo el entorno que tenemos en el momento, que es más interconectado. Pero ha jugado un papel supremamente importante porque con eso hemos regulado el mercado, protegemos los derechos de los empresarios y se facilita el acceso a la información. Vamos a continuar con la pregunta número 10. La lex mercatoria, orígenes y relación con las normas mercantiles contemporáneas. ¿Qué es la lex mercatoria? La lex mercatoria, también conocida como derecho mercantil consuetudinario o derecho del mercado, es un conjunto de normas, principios y usos comerciales que se han desarrollado a lo largo de la historia para regular las relaciones entre comerciantes en el ámbito internacional. Entonces, lo que yo puedo deducir es que la lex mercatoria tiene también como algo o alguna similitud con el registro mercantil, pero de manera internacional. Entonces tiene normas y tiene derechos, deberes y normas que debemos cumplir cuando una empresa pues debe de realizar los negocios internacionales. Entonces a nivel internacional es la lex mercatoria que nos acobija. Las características, también se creó en la Edad Media, cuando los comerciantes de diferentes regiones y culturas vieron la necesidad de un sistema jurídico común para facilitar sus transacciones. Las características es que no es estatal, es obviamente a nivel internacional, tiene un carácter universal ya que se aplica a las relaciones comerciales que se desarrollan entre comerciantes de diferentes países y que es muy flexible, es un sistema flexible y adaptable que se ha ido ajustando a las necesidades cambiantes del comercio internacional. ¿Cuál es la relación con las normas mercantiles contemporáneas? Entonces, ha tenido una influencia significativa en el desarrollo del derecho mercantil moderno. Como se los explicaba anteriormente, tienen mucha relación y gracias a la lex mercatoria nosotros para el registro mercantil sacamos algunos puntos importantes a tener en cuenta para las empresas y para los proveedores. Entonces, fueron como los principios básicos, derecho uniforme y arbitraje. Fueron algunas de las características o normas en las que tienen similitud con el registro mercantil y que gracias a la lex mercatoria fue como un referente muy importante para sacar el registro mercantil a nivel como internacional. Bueno, la importancia de la lex mercatoria es que es una herramienta importante para el comercio internacional en la actualidad, especialmente en aquellas áreas donde no existen un marco legal uniforme o donde las normas estatales son insuficientes. Muchísimas gracias.